Buenos días y bienvenidos a la edición número 109 del resumen semanal de trading. Hoy tenemos con nosotros a Julio y a Manu. Buenos días a ambos, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, aquí una semana más a ver qué nos depara el mercado esta semana. Muy bien, Manu, ¿qué tal todo? Muy buenas, con la energía cargada para ver esta semana si es buena o mala a partir del martes. A partir del martes, cuéntanos eso. Habrá que estar atentos. Habrá que estar atentos, hay dato importante. El Seed Mentor fijándose en datos macro y en datos a dónde estamos llegando. Mm. Vale. Venga, vamos a arrancar con la estructura habitual del análisis de la preparación de la semana a través del resumen semanal de trading. Hoy quería, dejarme compartir pantalla un segundo, hoy quería comenzar con una novedad que vamos a tener el próximo, a ver si lo vemos en pantalla, aquí lo tenemos ya, el próximo jueves, día 15 a las 20:30, tenemos una edición de los jueves bursátil un poco especial, la llamamos jueves bursátil navideño. ¿Por qué es especial? Bueno, en primer lugar porque va a ser abierto a todas las personas, luego veremos cómo se puede acceder. Y segundo porque, bueno, en una hora y media, de 8:30 a 10, con el mercado abierto, vamos a intentar resumir es un reto importante, resumir toda la filosofía de la inversión sostenible que promulgamos desde Seed Mentor a través de cuatro pilares, a través de cuatro conceptos importantes, a través de los cuales buscamos que las personas que están al otro lado consigan ser autónomas. Autónomas. Quiere decir esto que con el tiempo, un año, año y medio, 2 años, depende un poco del tiempo de dedicación, llega un momento en el que la persona que va acompañándonos en este camino empieza a ser realmente autónoma, no depende ni siquiera de nosotros, no depende de nadie, ni de ningún gurú, sino que es capaz de tomar sus propias decisiones. Bueno, pues este camino lo vamos a intentar, porque es un reto, es una hora y media, no es mucho tiempo, lo vamos a intentar esbozar el próximo jueves 15 a las 8:30. Y bueno, queremos invitaros a todas las personas, ¿no? Tanto a los ya que sois suscriptores, porque os va a venir muy bien el repaso, como a todas aquellas personas que nos siguen a través de redes sociales, pero que nunca han dado el paso de probar la plataforma. Este jueves puede ser una buena oportunidad. Para registrarse es muy sencillo, simplemente vais a la plataforma seedsmentor.com y aquí donde pone especial Navidad, podéis buscar el especial Navidad, pincháis y ya lo tenéis. A ver, aquí lo tenéis. Os registráis y listo, simplemente el nombre y un email y ya os llega el enlace y a las 8:30 puntuales, bueno, solemos dar 3 o 4 minutos de cortesía, arrancamos. Así que tan sencillo como eso. Animaros que va a ser un jueves bursátil muy interesante y para todas aquellas personas que quieren, que les gusta este mundo, pero que no terminan de darle con el kit de la situación y empezar a ser rentable, puede ser un buen comienzo para el año 2023, hacer un barrido de todo lo previo y comenzar con un enfoque que por lo menos lo consideramos serio, lo consideramos sostenible y lo consideramos rentable. Dicho esto, venga, vamos a arrancar como siempre con el análisis del IBEX 35. Bueno, pues ya lo tenemos en pantalla. Con la estructura habitual, ya lo veis, ¿no? Tenemos gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. En el gráfico semanal, lo que pretendemos hacer siempre es tratar de ubicar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra, que es uno de los pilares precisamente que veremos el próximo jueves. En este caso, bueno, desde hace ya varias semanas, hablamos de una etapa 1 y si recuerdo, ya en la semana esta de la Doji, que yo estaba fuera de vacaciones, tanto Julio como Manu hablaban de que, bueno, pues era el momento de comenzar una inhalación, de que comenzara una inhalación. En esta semana, pues lo que hubo fue, bueno, pues la finalización de esta subida con una igualdad de fuerzas y ahora ha comenzado esa inhalación. Ahí la vemos, ha comenzado esa inhalación ¿qué es la inhalación? Es el retorno de los precios hacia la media de 20. En este caso, había varias circunstancias que nos avisaban o que nos avisaban de esa posibilidad, ¿no? De que ese escenario era bastante probable. Primero, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas seguidas verdes. ¿Lo veis? Lo más habitual es que más de 5 es extraño, por tanto 6, pues más extraño todavía. Era el primer aviso. Segundo aviso era la media de 200.
una subida fuerte hacia la media de 200, suele actuar como resistencia, por lo menos la primera vez que la toca. Entonces, ese era los dos puntos, las dos pistas que nos anticipaban que era muy posible que comenzara una inhalación, y esas eran las razones por las que tanto Julio como Manu nos avisaban de cuidado que esta subida puede estar terminando. Esa terminación bueno, digamos que tuvimos una pequeña confirmación más cuando nos hace una doji. Una doji. ¿Qué es una doji? Es esta vela que tenemos aquí en el medio, en el que se caracteriza porque tiene mucha mecha por arriba, mucha mecha por abajo y el cuerpo muy pequeñito. Eso nos habla de igualdad de fuerzas. Pero simplemente nos avisaba, nos reforzaba de que la fuerza alcista había desaparecido. Pero como si os fijáis, aquí atrás, dos velas más atrás, también había habido una doji, un poco menos doji podríamos decir que esta, y luego había continuado subiendo. Bueno, pues todavía nos generaba esas posibles dudas, ¿no? La clave en estos casos es la pérdida de la doji, cosa que aquí sí ha ocurrido y en el caso anterior no había ocurrido. Entonces aquí ha perdido la doji, aunque al final ha remontado un poquito, y este es el comienzo de la inhalación. Por lo tanto, etapa 1 en diario, que por las características de la subida no debería tener mucha profundidad, es decir, no debería perder estos mínimos anteriores. Sería lo más normal para que encajara dentro del análisis de etapa 1 que estamos teniendo. Si nos damos el salto, ahora que ya sabemos en qué etapa estamos y en proceso de qué, de exhalación o inhalación, en este caso es inhalación, que es retorno del precio hacia la media de 20, a una media de 20 que ya está alcista, por cierto, nos vamos a dar el salto a el gráfico diario. Vamos al gráfico de la derecha y fijaros, ¿qué tenemos? Bueno, pues primero tenemos una vuelta en V, aquí la veis, ¿no? Una vuelta en V que llega hacia una zona de resistencia donde se para, ¿lo veis? Ya sabéis que los precios casi siempre se van a detener en las zonas de resistencia. Las zonas de resistencia, ¿qué son? Suelen ser 3 más una añadido. ¿Cuáles son las 3? Las zonas de máximo relevantes, como estas de aquí, la zona de congestión de velas, es decir, acumulación de aperturas y cierres, y las zonas de huecos. Si además esa zona coincide por donde pasa la media de 200, bueno, pues tiene muchas papeletas, este es el añadido que os decía, tiene muchas papeletas de que en esa zona se para el precio, por lo menos inicialmente. Y eso es justo lo que ha hecho, ¿lo veis? Viene subiendo en impulsos, en exhalaciones, inhalaciones, exhalaciones, inhalaciones, exhalación, se para justo, ¿lo veis? Justo en la zona de la resistencia, en la zona que ya tenemos marcada previamente como resistencia, y desde ahí hace otra inhalación para luego ya en la siguiente sí arrancar y superar máximos. Bien, ahora que tenemos, bueno, pues tenemos lo que conocemos como un fallo de la semana pasada, a ver si lo vemos, aquí está, esto es un fallo, a ver si lo ponemos bien, ahí, esto es un fallo, lo que conocemos el concepto que vemos en el curso intermedio, fallo de ruptura de continuidad alcista, fallo de ruptura de continuidad alcista, ¿ok? Cuando eso ocurre, lo más normal es que el precio caiga hacia la zona de soporte previo como mínimo, es decir, aquí, zona de mínimo relevante. Y en este caso, pues ha ido un poquito más allá, ¿no? ¿Qué es un fallo de ruptura de continuación alcista? Bueno, sencillo. Es un sitio, es una zona de precios donde hace un máximo, o puede ser este de aquí, luego consolida durante, pues en este caso, 3, 4 velas y consigue romperlo en un momento determinado, que en este caso es esta vela. La vela en concreto del 1 de diciembre. Esta vela consigue romper con fuerza, incluso porque claro, ahora lo vemos así, pero es una vela verde hasta aquí arriba, hasta los 8.471. Y en la misma sesión ya se le da vuelta. Es un fallo de ruptura. Puede ocurrir en una sesión o en 2 sesiones. Es decir, esta vela podría terminar verde aquí rompiendo definitivamente, y si en la siguiente no tiene continuidad, cuidado porque eso es fallo, y lo más normal es que el precio se vaya como mínimo. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Ha habido ese fallo y esta semana ha comenzado esa inhalación que bien vaticinaban tanto Julio como Manu. ¿A dónde se ha ido a parar? ¿Lo veis? Hacia la zona de soporte menor. Hacia la zona de soporte menor. Ha perdido ya este mínimo relevante. Por lo tanto, la estructura de etapa 2 ha finalizado. Ya estamos hablando de etapa 3 en este marco temporal. Incluso el precio, ya tenemos un cierre claro por debajo de la media de 20, solo uno, porque el otro no está todavía por debajo, pero está claro que ya la estructura de mínimos crecientes, ¿la veis? ¿Lo veis la estructura? Ahí, ya está rota, porque el siguiente mínimo relevante, sea donde sea, que no lo sé, puede ser este, ya va a ser inferior a este, ¿lo veis? Ya va a ser inferior a este, por lo tanto ya no tenemos esa estructura de etapa 2 alcista. Bien.
¿Qué más hay que añadir? Hay que añadir que viendo el cierre de Estados Unidos, la evolución de Estados Unidos del viernes tras cierre de España, lo más normal es que habrá con mensaje bajista, ¿no? Con pequeño hueco bajista, no muy grande tampoco, pero sí que se acerque a la zona esta de congestión. Por la parte bajista, tiene todavía, bueno, pues el soporte de este mínimo relevante, el soporte menor, este que tenéis marcado aquí con la elipse, y también la media de 200. Por lo tanto, tiene bastante zona de soporte. Entonces, en estos casos, para nosotros nos pondremos neutrales entre estos dos rangos. Entre estos dos rangos. Si es capaz de perder los 8.175, que es por donde pasa la media de 200, bueno, pues ya definitivamente estaremos en etapa 3, o quizás si ya ha hecho máximo relevante y mínimo relevante nuevo, en etapa 4, el comienzo de una etapa 4, porque ya la media de 20 estará girándose hacia abajo, ¿no? Y eso me encajará perfectamente con una inhalación un poquito mayor en este marco temporal. Sin embargo, si ahora se diera la vuelta por la razón que sea y superara los 8.471, bueno, pues que sería lo extraño, el escenario extraño para mí. Bueno, pues entonces no nos quedaría más remedio que retomar la senda alcista, la estructura alcista en este marco temporal diario, con un objetivo que tampoco es que sea muy ambicioso a corto plazo, porque como veis, la siguiente resistencia está muy cerca. Y la siguiente incluso también, fijaros, aquí. Entonces, bueno, tampoco es que sean tanto el camino alcista lo veo improbable, y lo veo muy corto en el sentido de que pronto hay resistencias, ¿eh? No tenemos un camino fluido a la izquierda, que es lo que más nos gusta, ¿no? Sin embargo, la etapa 3, lo que para mí considero una etapa 3, bueno, pues lo más normal es que después de una 3 haya una 4. Entonces, el mensaje del viernes ha sido alcista, eso es verdad. Es verdad que en apertura de mañana, lunes, este mensaje alcista puede verse minorado ya hacia la mitad y por lo tanto vaya a testar la zona de soporte, de la zona de los 8.175 de la media de 200. Y ahí es donde se va a jugar, los cuartos, digamos, esta semana. Va a depender mucho de lo que haga Estados Unidos, que luego veremos que está un poquito dubitativa y cerca de zona de soporte, Por tanto, si Estados Unidos pierde esta zona de soporte, lo más normal es que también veamos caídas en el IBEX 35, profundizando un poquito en esta inhalación de etapa 1 en marco temporal semanal. Nada extraordinario, nada extraordinario. ¿Cómo lo veis? No sé si queréis añadir alguna cosa más que se me haya escapado, o tenéis otra visión, vamos. No, se te ha escapado poca cosa. Ah, vale, sí, hoy le di, sí. Hoy entré un poquito más al detalle. Vale, pues bueno, eso es un poco el escenario que tenemos, en el IBEX 35. Y como siempre, pues vamos a empezar por las acciones que nos habéis solicitado a través de principalmente de Twitter o de las personas suscriptoras. Manu, todo tuyo. Empezamos con la primera empresa solicitada, que es Soltec. Voy a limpiar un poco esto, aunque, bueno, hago un adelanto ya, porque esta acción nos la pidieron hace un tiempo, ya dijimos que habíamos visto lo peor por el doble mínimo y por lo que tengo aquí marcado que superaba los 5 euros, el siguiente objetivo iban a ser los 5,88 y por lo que veo el viernes es cuando hizo la rotura. Está haciéndonos un patrón de ruptura de continuación alcista, que debe de confirmar el lunes. Si confirma, pues el objetivo va a ser los 5,88. Voy a hacer el plano como siempre. En semanal tenemos una etapa 1, que es el de cruzar la media de 20 sesiones, pero ya empezamos a ver que tiene el acunamiento. Esto es el inicio para entrar en la etapa 2, que confirmaría en el momento que superase los 5,88. Si nos vamos al plano diario, tenemos la etapa 2 y el viernes hizo esa rotura que estábamos comentando al principio. Entonces, si alguien está dentro, pues el stop lo pondría en el soporte, en los 4,73 y con objetivo los 5,88. Si alguien no está dentro, pues el lunes podría hacer incluso la entrada. Si ve que supera el máximo del día antes, es cierto que estaría ya un 6% de la media, pero sí todo poniendo stop en los 4,73 sería buena entrada. Encima sería la parte de la confirmación, porque cuando hacemos por patrón de ruptura de continuación alcista es entrada en el momento que supera
la resistencia, un 50%, y un 50% cuando confirma final de sesión. Está en precio, así que el lunes incluso se podría entrar, si se quiere. Sí, muy de acuerdo. Cada vez que hay, bueno, ahí vemos lo que se llama un triángulo, ¿no? Un triángulo ascendente, ¿no? Así, tenemos la ruptura por arriba, es lo que conocemos como patrón de ruptura de continuación alcista. Fijaros cómo el precio siempre está acunado por la media de 20, ¿lo veis? Durante toda la subida. Eso nos suele dar cierta credibilidad en el movimiento, y el viernes, como dice Manu, pues bueno, ahí ha tenido la ruptura. Cada vez que hay ruptura de resistencia, hay riesgo de patrón de ruptura de continuación alcista. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si ahora, mañana, viernes, lunes no tiene continuidad, bueno, pues podemos tener algún sustillo. Pero si, como dice Manu, ahora nos hiciera, lo ideal que sería una inside bar, sería fantástico que en gráfico diario tuviera una inside bar. Ponme en diario, por favor, para Sí. a ver, lo ideal sería que tuviera lo que llamamos una inside bar, que es una vela pequeñita contenida en el cuerpo, en el tercio superior del cuerpo del viernes, ¿no? Eso sería, bueno, pues fantástico, porque no habría movimiento de precio al alza, y tendríamos lo que conocemos como patrón 1, 2, 3, y encima ese 6% que veis ahí de distancia entre el precio y la media de 20 se reduciría un poquito, ¿no? Y luego ya estaríamos en el patrón 1, 2, 3. Acordaos que siempre para entrar tenemos que encontrar un patrón. Que es otra de las cosas que veremos el próximo jueves. Nosotros siempre decimos, si no hay patrón, no hay operación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces que hay acciones que están súper interesantes. Dices tú, joder, tiene un aspecto buenísimo tanto para el lado alcista como para el lado bajista. Vamos a centrarnos en el lado alcista por facilidad de explicación. Y tú ves un valor que dices tú, madre mía, si este valor dentro de nada tiene un aspecto de tener un 20% por encima. Sin embargo, hay veces que no hay manera de entrar en él, porque no nos da ninguno de los patrones. Y entonces nosotros tenemos que tener esa disciplina para que, si no vemos el patrón adecuado, mantenernos al margen. ¿Por qué? Bueno, porque el patrón adecuado ya nos está marcando unas reglas, unas reglas de proximidad con la media de 20, que a su vez está vinculado con el ratio de rentabilidad-riesgo. Por lo tanto, es importante este concepto de que cuando haya un valor interesante, como puede ser en este caso Soltec, porque tiene un movimiento interesante hacia la resistencia que decía Manu de 5,88, me parece que es, encontremos, ahí está, 5,88, encontremos algún tipo de patrón asociado de los que conocemos, con el que nos sintamos a gusto, ¿no? No es entrar a ciegas, no es entrar porque me dijo mi vecino o mi vecina que Soltec tiene muy buen aspecto, no, hay que buscar un patrón, un valor que en ambos marcos temporales esté interesante, como es el caso de Soltec, y a su vez que nos dé un patrón de entrada. Vale, pues muy buen aspecto de Soltec. La segunda acción que nos piden es Iberdrola. Estaría Iberdrola en semanal en una etapa 2 o 3 ya. Sí. Vale, vamos a explicar el motivo. El impulso ha sido consumido prácticamente un 100%, por lo que esto en una etapa 2 ya nos están dando los indicios de entrar a una etapa 3. Encima tenemos que en la cota de los 11,17 euros tenemos ya un doble máximo, y además tenemos 4 velas alcistas ya en Iberdrola, por lo que una vez llegue a esta cota para mí sería momento de salida, más que nada porque tiene todos los indicios de que empiece la inhalación a la media de 20, y ya por haber consumido un 100% posiblemente estar entrando ya en una etapa 3. Entonces, que no veamos en resumido, que no vayamos a ver superación del 11,16. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos una etapa 2. El viernes nos hizo un hueco profesional, rompiendo la parte de resistencia que teníamos aquí, o lo que sería también como patrón de lectura continuación alcista, como Soltec, muy parecido. Y es lo que comentamos, es que a los 11,15 ya tiene esa resistencia, y que en el semanal se ve bastante bien. Sí, se ve claro. Entonces, por la riesgo-rentabilidad, la verdad que no lo veo interesante, más que nada porque ya está llegando a objetivos. Por lo tanto, el resumen, si estás dentro de la acción, estate atento para ir cerrando posición. Si estás dentro del enfoque de swing trading, enfoque de corto plazo, claro, que es lo que nosotros estamos trabajando. Y si no estás,
creemos que ya no es el momento de entrar, más que nada por la proximidad a una resistencia importante. No porque tenga mal aspecto, ni mucho menos, ¿no? Además lleva ya 4 velas seguidas en semanal, no, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, tiene 5 incluso verdes, ¿sí? 5, Es ¿verdad? verdad, sí, 5. 5 velas seguidas verdes, bueno, ya sabéis que estamos llegando al final de ese swing, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo Y a enfocamos. ver, por Sí, proporción proporcionalidad de incluso. impulsos, ahí está, mira, También, ahí sí. lo tenéis, ahí lo tenéis. Tiene un aspecto claro de llegar a esos 11-20 y ahí encontrarse con problemas. Entonces, bueno, puede ser una buena, si estás dentro de la acción, un buen momento para cerrar esa posición de corto plazo y esperar a que vengan tiempos mejores o la siguiente inhalación, la siguiente exhalación. Venga, nos cambiamos de sector, nos vamos al sector bancario y nos vamos a BBVA. Vale, esta la tenemos en semanal en una etapa 2. Ya en su día nos la pidieron después de, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas alcistas. Creo que nos la pidieron hace 2 semanas por cómo tengo las flechas. Lo que comentaba es que como mucho podía llegar a la resistencia 5,70 y empezar lo que sería la inhalación, acercarse a la media de 20. Y es lo que está haciendo BVA. Si nos vamos al plano diario, está en una etapa 2, ha llegado casi al objetivo Lo de la y ahora etapa estaría 2 haciendo... ya me genera dudas, bueno, en diario. eh, La etapa 2 ya me empieza a generar dudas, ¿no? sí, Ah, no, sí, todavía sí, todavía sí, sí, sí. Sí, ha sí, sí. hecho, ha llegado casi al objetivo, está haciendo la inhalación, visitando lo que conocemos como soporte Soporte menor, menor. Ujú. está dentro del 40% de FIBO, por lo que podría intentar hacer el lunes un patrón de compra 1, porque viene precedido encima de esta bottom tail, y para atacar al final los 5,70. Esos 10 céntimos que se dejó de margen, pues en este momento intentar atacarlo y ya está, pero es que no le veo más recorrido que eso, más que nada por el timing del semanal. Entonces, como mucho, el movimiento que veo es que para el lunes diese el patrón de compra y llegase a los 5,70. Y lo malo de llegar a los 5,70 es que tendríamos un doble máximo. Por eso que para mí que ya está haciendo el final del recorrido y a finales de semana podríamos ver que en diario están dando ya lo que conocemos como etapa 3. Mira, yo por añadir, aparte de lo que dices en semanal, que es muy evidente, ¿no? Más de 5 velas seguidas hacia un lado es raro, 6 más raro y 7 ya rarísimo, y lo más normal es que comience inhalación. Fíjate que yo lo veo en diario. Primero, tipo de techo. Techo Redondeado. redondeado, ¿lo veis? Por tanto, cuando es un techo redondeado así, no en pico, ¿eh? Si es en pico es más fácil de superar. Sin embargo, este techo redondeado le cuesta mucho más, ¿no? Y de hecho, ya veo incluso hasta un doble máximo. Si te fijas, Manu, ahí en esos dos piquitos que parecen las dos torres gemelas, ahí está, ahí ya veo incluso el doble máximo, ese inicial. Por lo tanto, entre que es un techo redondeado y que está ese doble máximo ahí, pequeñito, me inclino, y sobre todo lo que decías en semanal, me inclino a que esta exhalación ha finalizado en BBVA y que ahora veremos cómo intenta subir un poquito y no puede y continúa hacia abajo. Venga, nos saltamos a otro sector, Solaria. Nos vamos a ver Solaria, ¿vale? Vale, Solaria lo tenemos en una etapa 4. Ujú. Ha hecho la inhalación hacia la media de 20, ahora parece que está consumiendo tiempo para activar lo que sería el patrón de venta 1 e ir a buscar de nuevo pues la media de 200 que sería los 13,79. Si nos, si nos vamos al plano diario, ha llegado al primer objetivo, que eran los 17,40, hizo un fallo de ruptura de continuación alcista, se va a visitar soporte, está haciendo esta lateralización, ya tenemos un cuádruple máximo y claramente la zona es esta. Al final, si rompe por abajo, Ujú. va a irse al siguiente objetivo para cortos, sería un buen momento, que va a ser la zona 15,50 y activar ya el patrón de venta 1 en el semanal. Ujú. Y en caso de romper los 18 euros, sería para ir a buscar por la media de 200, los A la media de 200. 19,36, pero me inclino más por la parte bajista. Ya vamos como la media de 20, por ejemplo, de estar tan inclinada, empieza a estar llana, incluso ya aparece la parte bajista, por lo Ujú. que esta semana lo que veo es que va a romper esta zona.
activar el semanal e irse a buscar los 13,80. Pues muy de acuerdo, muy de acuerdo. Tenemos ese rango lateral. Cada vez que hay rango lateral, lo que consideramos es, nuestro escenario es neutral mientras ese precio esté por dentro y pasaría alcista si supera resistencia o bajista si pierde soporte. Vamos a cerrar el mercado español con Naturgy. Esto ya hace Ahí bastante tiempo que no sale. Y ahí tienes trabajo hecho, ¿eh? Voy a intentar a ver si se entiende, si no lo borraré luego y ya está. Esta, imagino que cuando saldría, si tenemos marcado este cuadro azul de aquí, es por el tema de que veíamos ya una etapa 3, entonces que como perdiese la zona de soporte de los 25-30 aproximadamente, era para entrar en una etapa 4 e ir a buscar, el primer objetivo son los 21,05. No ha llegado, se ha quedado en la cota de los casi 22 euros y habría lo que habría hecho es la inhalación hacia la media de 20 sesiones. Y esta semana, pues, en verdad, la semana pasada había activado lo que sería el patrón de venta 1 y si no, esta semana. Déjame borrar un poco porque como hay tanto... Vamos a ver... Vale. Ha superado más del 60%, por lo que no va a tener continuidad esta caída de momento. Lo que espero es que pueda caer hasta la zona de congestión, va a poder ser tal vez aquí, y luego haga el retest hasta esta zona. Esto es lo que espero que pase en las próximas semanas. Si nos vamos a la parte diaria y por tanto ya al hacer esto, realmente ya estaría en una etapa 1. Si confirma todo esto, realmente ya estamos en una etapa 1. Nos hemos pasado de una etapa 4 a ya estar en una etapa en 1. Si nos vamos al plano diario, veníamos de una etapa 3 a etapa 2, está haciendo el retest, pero por el tipo de techo, que es lo que habíamos comentado en el valor de hace dos. ¿Cuál? BBVA, puede ser que fuese ese. Ya tenemos aquí un doble máximo. Como ha hecho la inhalación, nos hace el fallo del patrón de compra 1. Pasa que también con esta, aquí nos está haciendo una bottom tail que parece que no va a tener continuidad por la mecha que nos dio la parte final y en el momento que pierda los 26,05 sí, es para buscar momento de cortos. Primer objetivo va a ser la zona de los 25,80, entonces lo que espero un momento bueno va a ser así, para mí, que baje hasta las 25,80. 25,80 lo haces por soporte menor, entiendo. Sí, ¿no? sí, por el soporte menor. Voy a marcarlo, que se vea mejor. Vale. Sí, ¿Vale? esta zona. Esto, flechita, ¿vale? Que es la caída. Sí. Que haga la inhalación hacia la media de 20, que ya entonces estará plana, y ese será el momento entonces de abrir posiciones cortas y activaría este movimiento que tenemos aquí. Correcto. Donde la primera zona va a ser el 25,80 y la siguiente va a ser 24,67 aproximadamente. Sí, eso es lo que espero esta semana. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues este es el análisis de Naturgy. Hoy hemos visto Soltec, hoy hemos visto Iberdrola, BBVA, Solaria, Naturgy y el IBEX. Ese es el enfoque que teníamos que nos habéis pedido para el mercado español, nuestro mercado más local y más cercano. Nos vamos a saltar ahora, cogemos la pérdida y nos saltamos al otro lado del charco y vamos a ver cómo está el mundo en Estados Unidos, cómo está el mundo bursátil en Estados Unidos. Bueno, pues ya tenemos en pantalla al Standard & Poor's americano. Sabéis que nosotros vemos siempre 3 índices, Standard & Poor's, Nasdaq y Russell, porque con ellos tratamos de ver la globalidad del mercado americano. Lo solemos ver a través de los ETFs, en este caso el SPY es el ETF del SP500, los gráficos son similares, son muy iguales. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es el principio, el gráfico semanal a la izquierda, para tratar de encontrar en qué ciclo de vida, en qué etapa del ciclo de vida nos encontramos. Creo que este caso se ve muy fácil. En esta parte de la izquierda es la etapa 2, lo que conocemos como etapa 2, luego tiene una etapa 3 y luego ya comienza una etapa 4. Bajista, hasta que comienza una etapa 4 hasta aquí, perdón, y luego ya empieza una etapa 1, una etapa 1 cortando, que se caracteriza porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis?
cortando hacia arriba y hacia abajo. Fijaros cómo en esta inhalación, en este retorno hacia la media, no supera la media de 20. Eso es espacio de etapa 4. Aquí la supera, por lo tanto, espacio de etapa 1, una etapa 1 muy amplia y que se mueve a su vez en exhalaciones e inhalaciones. Fijaros, desde que está haciendo, hizo una exhalación, inhalación, exhalación. Inhalación y ahora está comenzando esta exhalación. En semanal, bueno, lo que tenemos es una vela envolvente. De hecho, sí vemos estas dos, incluso las tres. Esto es una top intel que denominamos encubierta, que normalmente suele tener continuidad bajista. Sería lo suyo que tuviera un poquito de continuidad bajista, ahora cortando hacia abajo esa media de 20. Por cómo ha arrancado esta inhalación, este retorno del precio hacia la media de 20, que si os fijáis cerró aquí, por tanto es una gran vela sólida, aunque en este caso no se vea porque está encubierta, pero en realidad es una gran vela sólida. Lo más normal es que esta exhalación, este alejamiento del precio de la media de 20, no pierda estos mínimos. No debería perder esos mínimos. Vamos a ver en diario. En diario, ¿qué tenemos? Atención. En diario tenemos, hablábamos antes de varios valores españoles que hacían, que está, por ejemplo, Soltec, que tenía patrón de ruptura de continuación alcista, que tenía algo así. En Soltec recuerdo que tenía un poco de mecha por arriba y se había quedado no tan claro la ruptura como este caso de SPY, ¿no? De hecho, lo podemos poner y lo vemos en Soltec. Fijaros cómo había sido la ruptura. A ver si lo veo. Ahí está, ¿lo veis? Vamos a poner, por ejemplo, que fuera aquí la resistencia. Aquí ha roto, pero mientras SPY había roto hasta aquí, en el cierre, en Soltec tenía esta mecha, ¿no? Que ya nos generaba alguna duda. Sin embargo, en el SPY, fijaros, había roto claramente. Entonces, esa ruptura, bueno, pues normalmente te anticipa movimientos al alza, pero salvo que haya un caso, que en la vela siguiente no tenga continuidad. Si la vela siguiente no tiene continuidad, ya nos está empezando a generar dudas. Ahí vamos a ver qué ocurre. Anda, no tiene continuidad, ¿lo veis? No tiene continuidad porque el precio de cierre es más pequeño que el cierre anterior. ¿Lo veis? Bien, no tiene continuidad. Y diréis, bien, ojo que aquí tenemos una doble versión. Esto ya para los más avanzados. Esto puede ser o un patrón 1, 2, 3, correcto, podría serlo perfectamente, o puede ser un fallo de ruptura de continuación alcista. Siempre nos vamos a encontrar con esa dualidad cada vez que hay lo que denominamos una inside bar. ¿Cuál es la clave? Pues muy sencillo. Cogemos la inside bar, la vela que está pequeñita, que está contenida, que es lo que llamamos la vela 2 del patrón 1, 2, 3, y nos marcamos el máximo y el mínimo. ¿Qué es capaz de superar el máximo? Patrón 1, 2, 3 alcista. ¿Que pierde el mínimo? Cuidado, porque estás ante un fallo de ruptura de continuación alcista, cuyo objetivo entonces es como mínimo la zona de soporte previo. ¿Ok? Y eso en este caso, ¿cuál rompió? Bueno, pues la de abajo, ¿la veis? La rompió por abajo, pues lo más normal es que esto se vaya para abajo. ¿Ok? Eso es lo más normal. Es verdad que este día, y lo comentábamos, me parece que en un miércoles, todos los miércoles nos vemos la versión premium, nos vemos todos los miércoles para analizar la situación de los mercados y decíamos, fijaros que, no era miércoles, esto es viernes, bueno, sería un viernes de cierre o algo así. Como estamos todo el día con esto, había hecho un hueco bajista y había arrancado con fuerza hacia arriba. Sin embargo, el grado de penetración de la vela previa era nulo, ¿lo veis? Entonces, porque este cierra aquí y abre, y el día anterior había cerrado aquí. Es decir, no penetraba nada en la vela previa. Por lo tanto, el grado de credibilidad de este rebote pues disminuía, ¿no? Y el día siguiente nos abre con hueco profesional bajista que nos indica esa continuidad. Vale. Fijaros que además ha eliminado ya el 100%, que es lo que intento representar con esto, ha eliminado el 100% de este impulso alcista, cuando en una etapa 2, como esta que tenía, que se caracterizaba porque la media de 20 es alcista, la media de 40 es alcista, los mínimos relevantes crecientes, ¿lo veis? Mínimos relevantes crecientes, cuando ocurre una eliminación del 100 e incluso un poquito más del impulso alcista, bueno, pues esa etapa 2 primero ha finalizado y lo conocemos como una etapa 3 y lo más normal, porque fijaros que esta ya la podemos llevar hasta aquí, que es a donde cayó, lo más normal es que un giro esté a la vuelta de la esquina, es decir, que empiece la etapa 4 dentro de poco. Bien, entonces ahora fijaros además, de este impulso bajista, vamos a ver, de este impulso bajista desde el jueves 1 de diciembre hasta aquí, ¿lo veis? ¿Cuánto ha recuperado? ¿Cuánto ha recuperado? No ha llegado ni al 30, ni al 40%, ¿lo veis? Ha recuperado el 25%. Esto es lo que conocemos como una consolidación bearish, consolidación bajista, ¿vale? Que de hecho, seguro que estáis cansados de vernos, este enfoque
Esto así es el impulso, perdonad, vamos a ponerlo bien. Ahí. Bueno, si lo pongo ahí bien. Y esto es lo que denominamos la L, ¿no? Ahí tenéis la L, famosa. Cuando esto ocurre, lo más normal, esto significa que no hay fuerza suficiente, ¿lo veis? Intenta subir y se da la vuelta. El viernes es clarísimo la vuelta. Incluso había superado el máximo anterior durante la sesión, dando a entender que podía tener un poquito más de fuerza para irse para arriba y no ha podido. Se ha dado la vuelta hacia abajo, ¿lo veis? ¿Eso qué significa? ¿Por qué no sube? Porque no hay demanda. Ni más ni menos. Esto es un juego de oferta y demanda. Entonces, si no sube, es porque no hay esa demanda. Y lo más normal en estos casos es que termine perdiendo este nivel. Si pierde este nivel de soporte marcado por los, a ver si lo pongo, 391,64, bueno, pues lo más normal es que, bueno, se vaya a buscar las siguientes cotas, ¿no? Y la siguiente cota, más importante por lo menos, tenemos aquí esta zona de hueco, aquí. Y luego la siguiente zona de hueco. A ver si la pongo. Aquí estás. La siguiente zona de hueco. Esas serían las siguientes cotas. Y además se puede usar el concepto que aprendemos de la proporcionalidad de los impulsos. Fijaros, por proporcionalidad de impulsos nos llevaría, si ese es el máximo de esta exhalación, nos llevaría a esta zona de aquí de los 379. ¿Ok? En este caso no coincide con ninguna zona importante de relevancia, pero que ya nos da una orientación de por dónde pueden ir los tiros en los próximos días. Si esto se viniera hasta aquí, lo voy a dejar quieto para que en semanal también me ponga la traza y veis hacia dónde llegaría. Bueno, pues llegaría de todo este impulso bajista, de todo este impulso alcista. Ahí lo voy a poner. Vamos a ver dónde llegaría. Lo voy a dejar quieto y fijaros dónde aparece la traza. ¿Lo veis? Ahí. Llegaría a este nivel. Bueno, pues dentro del 40-60, que es otro de los conceptos que aprendemos, lo cual tendríamos una inhalación sana, una exhalación, perdón, sana, un alejamiento del precio de la media de 20 sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese es el escenario que yo veo que puede ocurrir en los próximos días para el Standard & Poor's. Si nos vamos a ver antes de saltar, Manu, Julio, algo que añadir, que luego yo me embalo y luego no. Algo que No, añadir, ¿lo veis más o menos igual? ¿Algo que se me haya escapado? no, igual, ¿no? Totalmente igual, ¿no? Solamente, bueno, Igual. remarcar eso, que en diario llega claramente, tenemos una etapa 3, ¿no? Ujú. No habido consumido más del 100% del impulso previo y bueno, ya 4 cierres por debajo de la media de 20 que ha girado justamente el viernes Uno, a dos, tres bajista, y pues, cuatro. y que bueno, incluso el viernes podría estar apuntando ya a lo que sería el primer patrón de venta uno de la futura etapa 4, ¿no? Ujú. Y Correcto. yo como mucho añadiría lo que ya comenté, creo que en una reunión del miércoles, de Ujú. hace 1 o 2 semanas, que mucho cuidado cuando la media de dos, porque el SP sí que tenía toda la pinta de una blast en diario, pero Ujú. cuando no consigue superar esa media de 200 suele caer bastante. Y en este caso es que lo que estás pintando es que se iría a cumplir eso. Vale, venga, pues todos estamos alineados. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Venga, vamos a ver el Nasdaq, que es el segundo índice tecnológico, ya conocéis. Y vemos que está en una situación, bueno, pues podríamos decir similar, ¿no? En marco temporal semanal. Para mí, a diferencia del Standard & Poor's, continuamos en una etapa 4 porque la estructura de mínimos relevantes es decreciente y porque, lo cual es común con el Standard & Poor's, pero la gran diferencia es que el precio en este caso sí había perdido la media de 200, cosa que en el Standard & Poor's no había ocurrido. Aquí lo veis, especialmente la semana número 41 del 10 de octubre, pues aquí había perdido la zona de soporte sin duda alguna, y eso sí que para mí era continuidad bajista, con estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes en ambos marcos temporales. Ahora mismo lo que ha hecho, fijaros, ha hecho un arranque, un patrón de venta 1 que ocurre lejos de la media, por lo tanto no es muy creíble. Luego hace un segundo arranque con una gran vela sólida, Dejarme eliminar este de aquí porque este ya no nos aporta nada, con una gran vela sólida, lo cual nos dice que el siguiente patrón de venta 1, que puede ejecutarse ahora, igual no pierde este nivel, no debería perder estos niveles, por cómo ha arrancado con esa fortaleza, no debería perder estos niveles previos en esta hipotética exhalación, es decir, alejamiento del precio de la media que puede empezar ahora. ¿Por qué digo que puede empezar ahora? Bueno, pues un poco por lo mismo que en el Standard & Poor's. Fijaros, ha intentado esa ruptura, ahí la veis, ha intentado esa ruptura, no ha podido, no ha tenido continuidad y ¿qué pasa? Se ha ido para abajo hacia la zona de soporte menor, soporte mayor en este caso. Es lo que llamamos un fallo de ruptura de continuación alcista menos claro que el Standard & Poor's, porque en esta vela en el Standard & Poor's
supera claramente, rompe la zona de resistencia. En este caso no lo hace en la vela siguiente, pero fijaos cómo lo hace con una doji. ¿Qué hablamos? ¿Qué concepto hablamos de cada vez que hay una doji? Cada vez que el cuerpo es nulo, es igual apertura que cierre. Bueno, nos habla de igualdad de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber igualdad de fuerzas justo rompiendo una resistencia? Algo no va bien. Si rompes una resistencia, perdón, es que tienes fuerza, es que tienes demanda, hay dinero ahí para entrar. Y en este caso nos está diciendo que no hay ese dinero. Perdón. Bueno, pues ahí nos vamos a la zona de soporte de los 278 y fijaros, de este impulso bajista, a ver si lo pongo, ¿cuánto ha rebotado? Pues está llegando aquí, al 30. Es lo que conocemos como consolidación bajista. Y el viernes incluso se ha dado la vuelta, ¿eh? Esta era verde, llevando el precio aún más arriba, hacia el 40%, y se ha dado la vuelta. Esto nos habla bueno, de que no hay esa fuerza alcista, y cuando no hay fuerza alcista lo más normal es que primero vaya a testar la zona de soporte de los 278 y probablemente la pierda. Ahora mismo estamos en etapa 3. En etapa 3, fijaros ya la media de 20 cómo nos delata que algo no va bien para el lado alcista, se acaba de poner roja. Y que lo más normal hay esa pérdida primero se acerca a los 278 y con probabilidades de que pierda esta zona para dirigirse a las siguientes zonas de control, que ya tiene dos aquí generadas por el hueco dejado en el escape alcista. Y eso nos encajaría perfectamente dentro de lo que parece el comienzo de una exhalación de un patrón de venta 1 en marco temporal semanal. ¿Algo que comentar, chicos? ¿No? Solamente, si acaso, decirte que la zona de soporte marcada objetivo en 272 no sería ahí, ¿no? Serían 268, ¿no? A ver, un momentito. La vela roja, esa, la vela de abajo, que es el hueco. Vale, sí, claro. También es verdad, sí. También, ¿dónde lo pongo? Ahí, vale, está, aquí. Ahí, vale, sí, bueno, es verdad que aquí también hay parada, porque es un hueco, pero sí es verdad que aquí es la siguiente zona, la siguiente cota de bajada, los 268, que en este caso, fíjate que mira dónde nos llevaría en semanal. ¿Lo veis? ¿Veis la traza ahí dejada? Aquí, nos llevaría a esta zona, 268. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, pero dudo que haya tanta caída, por el tipo de inhalación, porque ha arrancado con una gran vela sólida y normalmente como aquí no la vemos porque ha hecho a través de hueco, pero en realidad si fuera un mercado continuo, aquí habría una vela enorme desde aquí, desde el cierre anterior hasta aquí arriba, es lo que llamamos una gran vela sólida encubierta. Y entonces, ¿qué pasa? Que el patrón de venta 1 posterior da fallo. Bueno, pues algo parecido creo que puede ocurrir en este Nasdaq. Veremos a ver. Yo con mucho añadiría que si algo aprendí en vosotros, que aquí no es chartismo, ¿Sí? es que, aunque todo es muy similar realmente, es desde otro punto de vista, ¿no? Sí. Luego, una vez comprendes esta parte, digamos que comprendes la otra como que todo encaja, ¿no? Sí, Y claro. si nos vamos al plano semanal y lanzases un canal de los máximos, verías Sí. realmente que también está ahí el giro. O sea, la típica línea que se hace subjetiva línea de tendencia. Uf, Exacto. qué miedo me da eso. Sí. Por todo esto, ¿no? Exacto. Esta. Bueno, estaría un poquito por arriba, ¿no? Sí, al final, como es una pequeña zona, sería un Ya. canal de la tendencia, porque al final no es una línea como Sí, lo tiene entiendo. la gente, Entiendo. es más zona. Por eso Sí. digo que al final siempre encajan los escenarios. Sí, normalmente sí. Si no encajan es que algo estamos analizando mal. Mm. Vale, esto en cuanto al Nasdaq, y nos vamos a ver el último, el Russell, ya sabéis que nos gusta porque para nosotros representa el gran pelotón, representa 2.000 acciones de las 8.000 del mercado americano, 8.000 y pico, representa, bueno, pues eso, al gran pelotón. Y fijaros, aquí tiene un fallo de ruptura de continuación alcista. Bueno, ya que lo veo y está marcado, ¿veis? Una ruptura, vamos a verlo cómo lo veríamos en tiempo real. Fijaros, ahí está esa semana rompiendo. Perfecto, una ruptura creo que sin paliativos, clara. ¿Qué ocurre en la semana siguiente? Aquí es donde tenemos que estar atentos. Aquí deberíamos tener dos compras. Una en la ruptura, 50%, y una cuando ya vemos que la semana, el viernes, a última hora, puede ser ya es ruptura de verdad, ¿no? Entonces nuestro precio medio que estaría más o menos aquí en 2.403, más o menos. Al día siguiente, en la semana siguiente, ¿qué hace? Uy, no tiene continuidad. Vale, bien, ¿esto puede ser patrón 1, 2, 3? Lo dudo, ¿por qué? Porque patrón 1, 2, 3, el 1
es el de arranque, es la vela de arranque. Y sin embargo, fijaros, aquí ya lleva 1, 2, 3, 4 velas alcistas. No está arrancando nada, es un movimiento que ya está en marcha. Cuidado, en este caso no es un patrón 1, 2, 3. Entonces aquí ya me genera dudas. Ya sabéis, cada vez que hay una inside bar, por arriba, entrada, largos. Si pierde esto, cuidado porque se puede ir a zona de soporte. Y en este caso es justo lo que ocurre. Al perder, lo ves. Ahí ya te avisa, te tiene que saltar el stop, te quedas más o menos a pre como un traste. No ha sido buena ruptura, pero la parte buena de esto es que te ha permitido librarte de todo esto. ¿Lo veis? Vale. Dicho esto, y todo esto, fijaros. Vale. Dicho esto, aquí estamos en marco temporal semanal en una etapa 1. Fijaros que el viernes, el gran pelotón, esta semana el gran pelotón nos ha dicho, nos vamos para abajo. Fijaros qué envolvente, ¿lo veis? Una envolvente que elimina los 3 máximos anteriores y se va a parar justo en la media de 200. Esto, sinceramente, tiene toda la pinta de continuidad bajista. Todo el aspecto de continuidad bajista. Veremos hacia dónde, si vuelve a testar esta zona de los 1680, más o menos, que es la zona de soporte previo. En diario, esta caída fuerte y este giro, lo veis en techo redondeado, además, bueno, pues en diario ya empezamos incluso a tener etapa, yo diría, vamos a ver, no, todavía etapa 3, todavía etapa 3 porque aunque ha perdido 2 mínimos, aunque ha perdido 2 mínimos, para que sea útil ese concepto tiene que ser 2 mínimos, en este caso crecientes, y son iguales, ¿no veis? De hecho, son casi exactamente iguales, ¿no? Entonces, para mí es una etapa 3 todavía, porque los máximos, bueno, pues ya son iguales, y los mínimos ha perdido el primer mínimo relevante. ¿Ok? Este de aquí. Si perdiera este de aquí, pues evidentemente sí. O si construyera otro y lo perdiera, a otro mínimo relevante, que podría ser este punto de aquí, y lo perdiera, bueno, pues entonces también entraríamos en etapa 4. Yo para mí esto todavía es una 3. Fijaros, esperábamos aquí el análisis. Era este, y fijaos qué movimiento ha hecho. Era este, y fijaos qué movimiento ha hecho. Y ahora era este. Lo estamos clavando, bueno, así de claro. Esto está hecho pues en la semana del 1 de diciembre. Así que si arrancaba esto para arriba, esperábamos un rebote. No, estaba hecho aquí. Me acuerdo que lo hicimos aquí. Esperábamos que después de esta caída fuerte, pues empezara una inhalación para luego caer. Y ahora, bueno, pues tiene todo el aspecto tras la negación de la vela del jueves, que era un intento alcista, que ya el mismo jueves, fijaros, esta mecha. Ya el mismo jueves nos decía, uy, algo no va bien en este intento alcista, nos lo ha confirmado el viernes, perdiendo todos los mínimos y, bueno, pues esto tiene toda la pinta de continuidad. ¿Hacia dónde? Hacia la zona de aquí, hacia esta zona. Eso sería lo más normal que esta semana tuviera esa continuidad hacia la zona de 1773. Esto en cuanto al Russell. ¿Algo de comentar, chicos? El diario. Sí. Él está en lo que conocemos fase transición C. Fase de transición C, correcto. Que el lunes, ¿no? Creo que es cuando rompe ese soporte. Sí, el Aquí, lunes. el martes, perdón. El martes, esta vela de El aquí. martes. Y ayer no, el jueves, hizo el acunamiento. Sí. Visitando resistencia menor, que sería. Y nada. Y ahora ya, pues, según ese patrón que conocemos como fase de transición C, pues es para cortos y el primer objetivo que marcas. Correcto, 1773, sí, ese es el enfoque que esperamos para esta semana. Así que ya hemos visto que estamos, bueno, pues en el mercado americano en situación complicada para los alcistas o de oportunidad para los bajistas. Eso es el doble enfoque que nos gusta porque en Seed Mentor tratamos de huir de ese mensaje mainstream de que solo se opera en el lado alcista, porque no es real. La bolsa es simétrica y puedes ganar tanto en el lado alcista como en el lado bajista. Es más, otro de los conceptos que vamos a ver el jueves en el jueves bursátil especial Navidad, que ya sabéis que está abierto a todo el mundo, es el concepto de los alineamientos de los marcos temporales. Y es importante que nuestra inversión esté alineada con esos marcos temporales. Es decir, si estamos alcistas, no nos vamos a poner cortos bajistas. Es evidente, ¿no? Y si estamos bajistas, en el gráfico te dice que estás en una época bajista, en una etapa 4, no te vas a poner alcista, salvo algunos casos muy concretos que llamamos patrones explosivos, pero que es para la gente que ya tiene cierto conocimiento y cierto rodaje en este mundo del mercado, en este mundo de los mercados. O sea, no apropiado para personas que están empezando.
Y que si os dais cuenta es justo lo contrario a lo que suele hacer la gente. La gente lo que suele hacer es lo siguiente, y estoy seguro que muchos os vais a ver representados. Una acción, generalmente del mercado español, está cayendo muchísimo. ¿Vale? Está cayendo muchísimo. Fluidra. Y la gente lo que está haciendo es tratar de adivinar dónde está el suelo. Tratar de adivinar dónde está el suelo. Claro, ese es el enfoque erróneo. Nosotros no tenemos que adivinar nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos con ese marco temporal. Si Fluidra está cayendo a plomo, estaba cayendo a plomo, bueno, pues lo más normal es que te pongas corto, si es posible, que te pongas corto en esa acción, en CFDs o en la propia acción si es posible, para aprovechar ese movimiento bajista. Porque si no, estás haciendo lo que nosotros denominamos el salmón, que es ir contra la corriente. Y lo más normal es que termines falleciendo. Es lo más normal, es que te arrastre la corriente y te elimine toda la cartera. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora si este escenario que esperamos en el mercado americano para esta semana se presenta, yo creo que bajista, pues ese es el enfoque que tenemos que darle y que tenemos que buscar para, por lo menos para esta semana. Una cosa, Juan, que acabo de verla. Dispara. En el semanal, el Russell, se están adjuntando las medias. Es cierto que semanas antes, pero el tema de ir adjuntándose medias para estar atento. Sí, se están juntando, es verdad, sí, aquí tenemos las 3 medias juntas y eso es territorio blast, Julio. Eso puede ser. Y lo malo que se están, vamos, lo malo. El tema es que se están cruzando hacia abajo y como acaben cortando la media de 200 hacia abajo, sí. Fluye un movimiento potente. Fíjate que por inercia y por... Bueno, sí, por inercia, yo creo. Decimos, y yo me incluyo, lo malo. Sí. Y lo malo, yo lo entiendo porque lo dices, primero por la inercia y segundo porque si la bolsa se nos cae a plomo es que algo no va bien de fondo en la economía, entonces las familias van a sufrir, las empresas van a sufrir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo malo. Pero si ponemos la careta solo de trading, que vaya para abajo a plomo, es un chollo. No, pero yo digo lo malo. Y si va para arriba a plomo, o sea, con mucha fuerza, es un chollo. Yo digo lo malo porque no me cuadra esa situación con el escenario de etapa 1. Sí, ya. Sí. Puede ser puede ser un fallo de intento de etapa 1. Es contradictorio totalmente. Totalmente. También es verdad que el otro día, en el miércoles de cierre, veíamos el gráfico anual, porque ya estamos a final de año. Vamos a verlo en el Nasdaq con el SP. SP500, por ejemplo. Vamos a ver. Y mirar el gráfico anual. Fijad, esto es delatador, esto es bestial. Fijaros, ya podemos decir que más o menos la vela definitiva del año 2022 es algo muy parecido a esto, a lo que ya estamos viendo a día 11. Nos quedan apenas, otros 15 días de cotización de mercado y bueno, pues bajará un poquito más o subirá aquí un poquito más, pero tampoco creo que haya grandes movimientos y si lo hay, ojo, lo espero para abajo. Por lo tanto, lo que tenemos es un mensaje. Si esto sobre todo elimina el 100%, vamos a suponer que es cayera hasta aquí, eliminaría el 100% de la última vela, ¿no? De la última gran vela sólida. 1, 2, 3 velas sólidas, la tercera fuera. No sería nada de extrañar, fijaros, una caída hasta el 40%, que sería muy sano, y fijaros, todavía le quedaría un montón de caídas desde precios actuales, tanto como un 20%. Y sería totalmente sano, fijaros, solo se iría al 40% de la última subida. ¿Lo veis? Entonces, este tipo de análisis, bien, lo hacemos siempre cada mes, a final de mes, nos vamos a gráficos mensuales para ver un poco la situación de medio plazo, por ejemplo. Y cada vez que hay fin de año es muy interesante ver este mensaje anual, porque nos permite poner el zoom arriba del todo, ¿no? Y decir, a ver, vamos a ver desde aquí, desde la atalaya de un año, vamos a ver cómo está el mercado, ¿no? Y ahora lo más normal es que, bueno, pues pueda seguir cayendo, ¿no? No sería de extrañar. Y eso, ¿cómo nos encajaría con un semanal? ¿Cómo nos encajaría con un semanal en el que hablamos de una etapa 1? Bueno, pues nos puede encajar de la manera en la que hay un fallo de etapa 1, de intento de etapa 1, hay un fallo, pierde otra vez los mínimos y tenemos que retomar la estructura de etapa 4. Una de las claves del buen trader es tener cintura. ¿Para qué? Para adaptarte a la realidad del mercado. Nosotros generamos escenarios en base a datos objetivos, a cosas objetivas, pero hay veces
que el 90 y muchos por ciento de las veces va en función de ese escenario, pero hay veces en las que el mercado se gira, se pone rebelde y se da la vuelta a un escenario totalmente distinto al tuyo. Bien, no pasa nada. Nosotros nos tenemos que quitar la soberbia y decir, hostia, pues el escenario que estaba funcionando para mí no es el correcto. O sea, el escenario, mejor dicho, que yo tenía en mente, que creía que iba a ocurrir, pues no ha hecho. Y está ocurriendo justo lo contrario. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es adaptarme a esa nueva situación. Es decir, esto no va de dogmas de fe. Eso lo dejamos para otros ámbitos. Esto va de precio, precio y precio. Por eso en mis gráficos, en los gráficos de segmentos, nunca hay nada, nunca hay indicadores, no, porque nunca hay líneas de tendencia. No, porque nosotros buscamos conceptos objetivos. ¿Qué quiere decir conceptos objetivos? Que una vez que aprendemos el conocimiento, pues todos los que estamos en una reunión llegamos a la misma conclusión, porque es algo objetivo, no es algo interpretable, no es algo que yo diga, pues a mí me parece que, o yo creo que... Podemos creer lo que creamos, el mercado va a hacer lo que le dé realmente la gana. Y nosotros, nuestra fuerza está en alinearnos rápidamente con ese escenario. Entonces, ahora mismo en semanal, es verdad que estamos en una etapa 1 y por eso dice bien Julio, es que eso me chirriaría, si ahora tenemos una caída fuerte, me chirriaría con mi escenario de etapa 1 en semanal. Y sí, por supuesto que a mí me chirriaría también. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer llegado ese caso? Bueno, pues si realmente ahora hay una caída fuerte y perdiera este mínimo, pues lógicamente está recuperando la estructura de etapa 4 bajista. No hay más. Por lo tanto, este intento de etapa 1, esto, que ahí está claro, ese intento de etapa 1, ¿por qué? Porque supera el máximo relevante anterior, ahí tenéis un dato objetivo, no ha funcionado. Bueno, pues si no ha funcionado, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada, simplemente más allá de adaptarnos a la nueva situación del mercado, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante que cada fin de ciclo, cada fin de marco temporal, de tiempo, por ejemplo, cada fin de mes os veáis el gráfico mensual, cada fin de año os veáis os veáis el gráfico anual. Y de hecho, el otro día, en el miércoles, en la sesión premium de los miércoles, recuerdo que Ángel dijo, es que estos gráficos, en este caso hablando de del anual, a ver si lo pongo, de es muy interesante imprimírtelo. ¿Por qué? Porque tú el gráfico anual vas a ir poco. Vas a ir en diciembre de cada año. Y entonces... él decía, pues es una buena opción cogerte el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell, y el IBEX si operas en España o en Europa, donde operes, y pegártelo en la pared, para que tengas siempre la visión de largo plazo ahí. ¿Por qué digo que solo vale en diciembre y no vale en mayo? Por ejemplo, bueno, porque sinceramente en mayo el mensaje de la vela no es el definitivo. Siempre insistimos en eso. Cuidado con el mensaje de la vela. Solo nos interesa cuando la vela está cerrada. Ahora, ¿por qué pensamos que ya nos interesa? Bueno, porque estamos a 11 de diciembre y de 11 hasta fin de año, bueno, pues el gran movimiento, bueno, no esperamos que haya. Yo creo que ya este mensaje, un poquito más arriba, un poquito más abajo, es el mensaje definitivo, ¿vale? Entonces eso es un poco un buen trabajo para hacer en estas navidades. Venga, volvemos al escenario habitual y ahora vamos a ver las acciones que nos habéis solicitado. En este caso son 4 y voy a empezar a ponerlos aquí, las analizamos entre todos, chicos, a ver qué hay por aquí. Empezamos por Atercix. Vale, ya veo lo que es. Nada más verlo, fijaros qué etapa 4. Una etapa 4. Fijaros aquí, en esta vela, intentó hacer una etapa 1, ¿lo veis? Superando máximos relevantes anteriores. Como son dos máximos a la misma altura, no consideramos etapa 2. Si hubieras eliminado este y este, entonces sí, ¿vale? Esto es etapa 1, intentamos, y sin embargo en la misma vela, en la misma semana se dio la vuelta. Es una subida de ida y vuelta de un 165%. ¡Wow! Entonces, fíjate, que si esta vela la ves cuando está verde aquí arriba, vamos a suponer de miércoles, no sé cómo lo hizo, tu escenario pasaría a etapa 1. Y sin embargo, a final de vela, tu escenario que baja, vuelve otra vez a una etapa 4, ¿lo veis? Hay que tener esa cintura para adaptarse. A partir de ahí, bueno, continuidad de etapa, los máximos relevantes bajistas, mínimos relevantes decrecientes, bueno, etapa 4. Y ahora tenemos un hueco, que es lo que vemos en el curso de huecos como hueco de desplome. ¿Qué se caracteriza? Hueco desmayo. ¿Qué significa? Que tú estás caminando, te desmayas, ya no te caes más abajo, te desmayas, te quedas plano, ¿no? Bueno, pues esto es, te caes, te desplomas y te quedas plano. Y fíjate que hay un intento aquí de ruptura hacia abajo que no tiene continuidad. Esto es lo que llamamos la vela clave.
la vela clave. Hay velas de transición, fijaros todas las velas de transición previas también, y esta es vela clave. ¿Por qué es vela clave? Porque fíjate cómo había perdido la zona de soporte, sugiriendo continuidad bajista, y no ha tenido continuidad. Es decir, es un mini shakeout bajista, en este caso muy mini, la verdad. Y entonces, bueno, pues normalmente cuando hay un fallo de escape bajista, el resultado es que se va a ir para arriba. O si hay un fallo de escape alcista, el resultado suele ser que se vaya para abajo. Y ahora mismo que tiene un patrón 1, 2, 3. ¿Lo veis? Aquí tenemos un patrón 1, 2, 3. Bueno, esto ahora, bueno, pues patrón 1, 2, 3, ya sabéis que la entrada es por encima del máximo de la vela 1 o de la vela 2. En este caso, de la vela 1. ¿Ok? Sería ahí. Pero, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, pues sería el objetivo, el primero, lógicamente, aquí arriba. Estamos hablando de un 8.26, me parece. Sí, un 8.26. Yo en estos patrones, intento bajarme a gráfico horario. No, intento no, me bajo a gráfico horario porque se suelen caracterizar porque hacen un rango lateral. Un rango lateral que aquí lo veis, aquí lo veis cómo está en esta zona, aquí con una zona de resistencia, quiero decir, y que, bueno, pues si la superara, pues sí que tendría ese camino hacia aquí como mínimo, hacia rellenar, hacia el origen del hueco, y luego, pues bueno, a ir rellenando este hueco. Ojo, que no lo haría directo, sino que lo haría en exhalaciones e inhalaciones. Me gusta porque, bueno, fijaros cómo ya va haciendo acunamiento, cuando cae, queda por encima de la media de 20 y puede irse, bueno, pues en primer lugar hacia la zona del 0,70, 0,797, 0,70, y la siguiente ya estamos hablando de unos 0,75, y la siguiente ya va a ser la media de 200, que viene con un meteorito. Así que puede ser una buena acción para vigilar esta semana. ¿Cómo la veis, chicos? Pues sí, igual que tú, ¿no? Igual que comentas, ¿no? La única pega, bueno, un valor de escaso valor. Eso vamos a verlo, sí. Eso es un Escaso detalle valor bueno. y bueno. Vamos a ver volumen también, a ver cómo estamos, que no lo tenía puesto. Ahí está. Vale, bueno, se cotiza muy bajo. Por lo tanto, me preocupa el spread. Me preocupa el spread que tenga, que no creo que sea ese de 0,61, 0,65, porque entonces es una barbaridad, porque ahora está el mercado cerrado. Pero viendo el volumen, bueno, y el precio que cotiza, quizás ahí tengas un pequeño hándicap, eso es verdad. Por lo demás, pues bueno, ese escenario que habíamos comentado. Nos vamos a Trivago. Vamos a ver Trivago. Aquí está Trivago. Bueno, a ver, me voy a ir a semanal, que lo tengo horario. Vamos a ver. Bueno, primero análisis de etapas, ¿no? El análisis de etapa, vemos la media de 20 bajando, la media de 40 bajando. Máximos relevantes, bueno, pues fíjate, máximos relevantes están iguales, de momento iguales aquí, pero es verdad, sí. Podríamos ya empezar a hablar de un intento de etapa 1. Fijaros, de este último impulso bajista ha eliminado tened en cuenta que solo para mirar cuánto ha eliminado no tenemos en cuenta la volatilidad, que viene marcada por esta mecha, sino los cierres, ¿no? ¿Hasta dónde ha eliminado? Hasta aquí. El máximo cierre es este, de la inhalación. Hasta 1,47. Bueno, pues ha eliminado, si esto es el 60, pues esto será el 80 y algo por ciento. Bueno, ya nos aproximamos parece que al comienzo o al intento de una etapa 1. Con dudas, ¿por qué? Porque la vela de esta semana ha eliminado más del 50% de la vela previa, y eso nos indica que, bueno, que no hay tanta fuerza alcista. Así que pudiera todavía continuar la etapa 4 bajista. Si vamos en diario, fijaros cómo teníamos una etapa 2 ya clara, ¿no? Media de 20 alcista, media de 40 alcista, los mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, bien, y esta ruptura, este arranque con mucha fuerza de ruptura ha sido abofeteado literalmente en la vela siguiente. Literalmente en la vela siguiente. Fijaos que había hasta volumen profesional de arranque alcista, y sin embargo algo ha pasado, que Trivago le ha abofeteado el jueves, eliminando el 90% de todo el arranque alcista, es decir, el motivo de entrada ha desaparecido. Eso nos habla de debilidad y nos habla de que puede tener ciertos problemas para continuar con esta etapa 2 alcista. Claro, ¿cuál es la cota? Bueno, evidentemente esto probablemente se constituya mañana en nuevo mínimo relevante creciente. Bueno, de momento podría sobrevivir esta etapa 2, pero es verdad que ya a mí me genera bastantes dudas, porque cuando hay fuerza alcista, este arranque tan potente normalmente pues se queda por aquí, al día siguiente la vela roja, elimina hasta aquí, como máximo el 50%, pero cuando elimina ya el 80 o el 90, como puede ser este caso, y además fijaros que como el viernes nos vuelve a hacer otro ejercicio de debilidad, de demostración de debilidad, arranca con fuerza para arriba, verde hasta aquí, y se da la vuelta.
ejercicio de debilidad alcista o de fortaleza bajista, como lo queráis leer. Así que no me extrañaría nada que esto vaya a parar hacia la zona de 1,26, vaya a testar la zona de 1,26, eliminando el 100% de todo este impulso alcista. No la veo muy interesante. Y además, bueno, pues podría ser incluso un patrón de venta 1 en marco temporal semanal. No la veo muy interesante. ¿Cómo la veis, chicos? ¿Algo distinto? Sí, igual, ¿no? Yo creo que la vela clave es la vela del miércoles, ¿no? Esa gran vela sólida que no ha tenido continuidad. Sí. Está claro que la pérdida de los mínimos de esa vela pues, abriría el patrón de venta 1 en semanal, bueno, y daría inicio seguramente a la etapa 3 en diario. Y, correcto. pues, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Vamos a ver la siguiente. Amazon. Bueno, Amazon, fijaros, yo intentaría que os hicierais una foto mental, es decir, que cierres los ojos, miráis sobre ello, cierres los ojos y os quede en la retina, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy típico. Una subida espectacular, un techo muy congestionado, ¿lo veis? Y luego una caída tremenda hacia la zona de soporte, hacia la zona de origen de todo ese movimiento alcista. Es lo que llamamos, cuanto más grande es el techo, más grande es la caída. Que en Estados Unidos dicen the bigger the top, the bigger the drop. Y eso es un poco lo que está ocurriendo y lo que pienso que va a seguir ocurriendo. Es decir, de todo el aspecto, a pesar de que está totalmente sobrevendido, en marco temporal semanal, está en zona de explosividad. Fijaros qué debilidad, ¿lo veis? Y esto tiene toda la pinta de terminar en 80, en los 81, bueno, esta zona de soporte, 81-30, lo que sea, esa zona de ahí. Tiene todo el aspecto. En marco temporal semanal, pues fijaros, diario, perdón, bueno, pues la estructura sigue siendo bajista con los máximos relevantes. Acordaos que en etapas 4 lo que son importantes son los máximos relevantes. ¿Ok? Fijaros cómo siguen siendo decrecientes, ¿los veis? Vienen marcados a través de estas flechas, que son un indicador que nos hizo Ismael, uno de los suscriptores, y que está disponible en la plataforma para que descargáis. Y ahí estamos, bueno, en los mínimos. Sí es verdad que intentaron ser crecientes, ¿lo veis? Lo consiguieron ser crecientes, pero la vela del martes, ha sido demoledora, ha perdido ese camino y ahora de todo este impulso bajista actual, fijaros que apenas ha conseguido recuperar pues un 20%. Por lo tanto, sesgo muy débil para Amazon y que esperamos que haya continuidad bajista. Aunque espero. ¿Cómo lo veis vosotros? Una cosa, cuando os comentaba lo de los mínimos crecientes, sí, lo que comentamos, que si está muy lejos de la media, realmente como que no contamos eso. O sea, lo que sería el de la vela del miércoles 9 de noviembre, como que no lo tenemos tan en cuenta cuando está tan lejos de la media para ver el tema de si es un máximo o un mínimo y compararlo con en este caso, otros mínimos. Ya, lo que pasa es que en ese caso yo me dirijo más en el caso de caída, a los máximos. Es decir, si este máximo de aquí estuviera aquí, no tendría mucha credibilidad, porque no ocurre cerca de la media de 20. Es el concepto barrio sésamo. Sin embargo, los mínimos sí, porque están, los mínimos es lo que marca realmente la tendencia bajista. Así que en este caso sí que lo tendríamos en cuenta y sí que serían mínimos crecientes. En este caso sería para los máximos y en el caso de etapa 2 alcista, entonces sí que serían los mínimos, los que deberían estar cerca de la media de 20. Vale. Por lo tanto, yo francamente mucha debilidad le veo a Amazon, así que le veo más abajo. La última, Coinbase. Vamos a ver Coinbase. Otra. Pues, ¿qué queréis que os diga? Mirad, esto está inmediatamente, bueno, aparte de que tiene, fijaros, un intento de nada. O intento de nada porque estaba intentando ver aquí el comienzo de una etapa 1, pero para nada. Fijaros dónde está el máximo relevante anterior. Aquí, ¿cómo son los máximos relevantes? Decrecientes, ¿lo veis? Los mínimos sí que es verdad que intentaron ser crecientes. No, lo consiguieron. Pero aquí, al igual que en Amazon, ha saltado por los aires en esta bottom tail y aquí, vale, pues recupera la estructura bajista, aunque nunca llegó a perder, porque cuando hay mínimos relevantes crecientes, lo importante en etapa 4 son los máximos relevantes, son los que marcan de verdad si hay cambio de etapa o no, y en este caso siempre han sido decrecientes, ¿no? Yo creo que se ve muy claro. Ahí tenéis 1,
Aquí tenéis otro, aquí tenéis otro, aquí tenéis otro, y aquí tenéis otro. ¿Lo veis? Son claramente decrecientes los máximos relevantes. Por lo tanto, esto tiene toda la pinta de continuidad bajista. Fijaros que top Intel encubierta, aquí entre estas dos velas. Y fijaros, atención, porque es que además está hasta interesante para el lado corto. Hasta interesante para el lado corto. Esta es la típica que voy a hacer. Botón derecho, añadir a la lista 50 bajistas. Semana 50 y bajistas. Solo hay una cosa que no me gusta del todo, que está a un 12,58% de la media de 20, ¿vale? Y eso ya, bueno, me echa un poco para atrás, pero sí que es verdad que el movimiento es, pues fíjate, ha hecho esta caída, un rebote con muy poca fuerza y al día siguiente ya hueco profesional bajista de arranque. Lo más normal es que Coinbase siga para abajo, así que si estáis largos, cuidadito. Si estáis largos por una razón extraña, que no deberíais estar, cuidado. Bueno, a lo mejor habéis hecho una compra aquí en soporte, para intentar un rebote, bueno, podría ser, estamos haciendo el salmón, podría ser, pero cuidado porque debería saltar el stop en cuanto pierda el mínimo del viernes, así que escenario bajista. Bien, antes de cerrar el mundo americano, nos vamos a ver un momento el Brent, porque está en una situación importante. ¿Importante por qué? Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una subida importante, techo muy grande, y the bigger the top, the bigger the drop. Os voy a poner ahora mismo Amazon. A ver si os suena de algo. ¿Lo veis? Subida, lateralidad, caída. Brent, subida, lateralidad y comienzo de caída esta semana. Bien, por lo tanto, esto es una etapa 3 que acaba de saltar por los aires esta semana. Esta semana pasada ha comenzado la etapa 4 en marco temporal semanal en Brent. Fijaros, es importante que veamos esto porque siempre, no sé cómo decirlo, presumimos o alardeamos de conceptos objetivos. Bueno, el concepto objetivo es que acaba de perder este mínimo relevante en esta vela. Por lo tanto, esto es el comienzo de una etapa 4. Y este concepto vale igual para el gráfico que sea semanal, que sea horario, que sea de un año, me da igual. Todas las personas que ahora mismo están en Seedmentor saben que ha comenzado la etapa 4 en este marco temporal semanal. ¿Vale? Media de 20 bajando, media de 40 también bajando, ha perdido el último mínimo relevante. Bueno, pues ya etapa 4 y encima entra dentro de un movimiento fluido. La duda es, oye, qué bueno, ¿es momento de abrir posiciones cortas? Cuidado, no ahora mismo. De hecho, espero casi justo lo contrario ahora mismo. ¿Por qué? Es el concepto de alineamiento de los marcos temporales, que es lo que vamos a ver este jueves también. Está claro que esto, bueno, pues caerá un poquito más o ya no, volverá a subir un poquito para luego tener continuidad bajista. Y eso es un poco lo que esperamos. Fijaros en diario. En diario ya tenemos una etapa 4 clarísima, con un patrón de venta 1 que algunos aprovechamos en marco temporal en los grupos. Con una caída tremenda, pero que ahora ya lleva ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas rojas. Bueno, después de 6 velas seguidas rojas, el precio ya está a un 11,26%. Y aunque nosotros esperábamos un movimiento bajista en semanal, en corto plazo no esperamos eso. En diario, lo más normal es que haya algún intento de rebote hacia, como mínimo, pues la zona de lo que conocemos como resistencia menor, que sería un máximo, este máximo que hiciera aquí, que estaría visitando un mínimo previo. Es el concepto de resistencia menor que aprendemos en el curso básico. Entonces, nosotros vamos a decir de 5 velas. Después de 5 velas hacía un sentido. Tú ya no abres posición en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque lo más normal es que entres a contrapié. Es lo típico que le pasa a los inversores novatos. Generalmente en el lado alcista, porque los inversores novatos en posiciones cortas no suelen actuar. En el lado alcista, cuando están subiendo 5 o 6 velas seguidas verdes, lo que les ocurre es que o lo leen en algún sitio, o el vecino no sé qué, compañera de trabajo le dice no sé cuánto, oye, que el valor está subiendo no sé cuánto. Y da la sensación de que se está perdiendo la fiesta de, joder, mi compañero o mi compañera está ganando dinero aquí a las puertas en este valor y voy yo y soy el único tonto que no lo estoy haciendo. ¿Qué hago? Entro directamente en ese valor después de 5 velas seguidas alcistas. ¿Y qué hace? Nada más entrar tú. Después de 5, se da la vuelta. ¿Por qué? ¿Se da la vuelta porque hayas entrado tú? Evidentemente no. Lo que está ocurriendo es que no estás leyendo bien el mercado.
Lo que está ocurriendo es que tú no estás entrando a contrapié y no sabes conceptos como que después de 5 o 6 velas en un sentido, lo más normal es que el ejército, el poder pase al ejército contrario, aunque sea momentáneamente. Aunque sea momentáneamente. Y durante estas últimas 6 velas, ¿qué ejército ha tenido el poder en Brent? Pues evidentemente el ejército vendedor, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Y después de 6 velas, bueno, pues lo más normal es que hay algún tipo de inhalación, es decir, que el ejército comprador vaya hacia arriba. ¿Y qué estaría haciendo? Nos estaría dando una nueva oportunidad de compra, de venta. Vamos a suponer que llega ahí y hace un patrón de venta 1, lo conocemos como el patrón de venta 1. También el jueves veremos someramente los patrones con los que trabajamos. Y este sería uno de ellos, patrón de venta 1, que sería una nueva oportunidad para aprovechar posiciones cortas porque estaríamos alineando el movimiento de corto plazo bajista aquí con el movimiento esperado en el medio plazo, que también es bajista. ¿Vale? Esto en cuanto al Brent. Bueno, dicho esto, vamos a cerrar ya el mercado americano y nos vamos a saltar al mundo cripto. Tenemos ya en pantalla al Bitcoin, que es una de las referencias, sin duda alguna, y fijaros cómo, bueno, pues de momento está aguantando, la etapa 4 y marco temporal semanal continúa su curso. Fijaros los máximos relevantes desde aquí, máximo relevante, decreciente, 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 perfecto. Unos mínimos que intentó hacer una etapa 1, ¿lo veis? Los mínimos ya crecientes, estos dos. Sin embargo, ha saltado por los aires en la semana 45, pero es verdad que de momento no ha tenido continuidad bajista. No ha tenido continuidad bajista. Y eso, bueno, pues es un síntoma de que de momento hay un poquito de fuerza aquí. Fijaros que de aquí, bueno, pues está en este rango lateral contenido en este rectángulo y, bueno, pues la ruptura, seremos neutrales, lo que decíamos estas semanas previas, neutrales mientras esté dentro de este rango, y pasaremos a alcistas en el corto plazo si supera el máximo y continuidad bajista si pierde el mínimo. Ese es un poco nuestro escenario. Decíamos esta semana que esta semana era la vela clave porque había un intento alcista negado. Fijaros que luego hubo un intento bajista negado aquí, ¿lo veis? Aquí, perdiendo todos los mínimos anteriores, los llegó a perder aquí y se ha dado la vuelta también. Así que ahora mismo nos está dando el mensaje contrario. Y de hecho esto podría ser un patrón 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, y que en el caso de activarse, bueno, pues nos la llevaría hacia la zona de los 17.600, que sería la siguiente cota. Pero bueno, esta es la zona a vigilar, este rango lateral, y si supera esto, pues bueno, pues tendrá cierto recorrido al alza, y si pierde esto, pues nos dirigiremos hacia la zona de los 12.000, que sería la siguiente referencia bajista que tenemos clara. Si nos vamos al mundo de Ethereum, aquí está, aquí lo vemos también como la consolidación en este caso. Bueno, la estructura en semanal sigue siendo bajista, con máximos relevantes decrecientes, y ahora mismo la consolidación a esta subida es alcista, es una consolidación bullish, no tremendamente alcista porque elimina el 50% de todo el movimiento, pero bueno, vale. Más alcista de lo que está el Bitcoin. Y ahora, bueno, pues lo mismo, tenemos este rango lateral, las claves, ¿cuáles son? Bueno, pues superar los 1.310, vamos a decir, nos abriría un camino alcista importante, 1.310 nos abriría un camino alcista importante, y la pérdida de los 1.220 pues nos llevaría hacia la zona de los 1.150. O sea, eso sería un poco el escenario en ambas cripto. De momento estamos dentro de ese rango lateral que ya llevamos atrapados durante semanas. Y que, bueno, pues esperamos que algún día rompan bien a la alza o bien a la baja, porque nosotros lo que haremos será seguirlo. Con esto dejamos por finalizado el mundo cripto y vamos a entrar ya en el mundo de Julio. Vamos a ver las Blast, vamos a ver qué nos tienes hoy preparado, Julio. Bueno, pues nada, tengo hoy una lista en torno a unos 20-30 valores. Realmente no hay ninguno que me acabe de llenar en demasía, ¿no? Yo creo que un poco acorde, ¿no? Un poco a la situación del mercado, ¿no? De esa etapa 1 un poco confusa, ¿no? La cual la semana pasada esperaba un movimiento alcista y está todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, aún así, bueno, que voy a comentar aquí algunos de ellos que me parecen un poco interesantes, ¿no? El primero de ellos es AVDX, ¿vale? Valor que viene de una etapa 4 tremenda, movimientos muy fluidos, bueno, y vemos cómo nace aquí la formación de un amplio suelo redondeado, ¿no? Bueno, con una zona de un triple mínimo, bueno, y aquí inicia lo que sería una etapa 1, ¿no?
Una etapa 1 con una vela determinante, ¿no? Que es la vela de la semana 44, ¿no? En la cual, bueno, nos hace un fallo, una ruptura, un patrón de ruptura con dirección alcista, y la misma vela, bueno, hace el fallo y que se va directamente a la zona de soporte, ¿no? Y desde ahí, bueno, vuelve a reestructurarse nuevamente al alza y ya va, bueno, un poco como acunando sobre la media de 20, ¿no? ¿Vale? Y esta semana nos deja una bottom tail, bueno, que nos sugiere que pueda tener continuidad, ¿no? Realmente este valor sería interesante por encima de la zona de los 9,90, ¿no? Una vez que rompa esto es cuando tiene el movimiento fluido, ¿no? Y si nos vamos al diario, bueno, pues lo vemos un poquito con más claridad, ¿no? La gran caída, bueno, la formación del amplio suelo redondeado, y vemos cómo ya se ha posicionado claramente por encima de la media de 200, incluso se ha apoyado ya en ella, ¿no? Aquí, bueno, aquí es la semana del fallo de ruptura, ¿vale? Ve cómo falla, pues automáticamente se cae a la zona de soporte, ¿no? Y ya, bueno, el siguiente impulso ya se empieza a reestructurar, ya rompe la media de 200, que ya actúa como zona de soporte, ¿no? Entonces, bueno, nos deja aquí una zona en la que se podría intentar por encima de la zona de los 9,05, con idea de que ahora sea cuando nos haga el movimiento interesante y ya rompa esta zona, ¿no? Y se venga, bueno, en unas semanas a la zona de los $13, ¿no? La siguiente que me parece interesante es esta, ¿no? Es Grab Holding, ¿no? Un poco muy similar, ¿no? Valor, una etapa 4 tremenda, un movimiento muy fluido, ¿vale? Aquí vemos como la formación de un amplio suelo redondeado, lo que sería ya una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Y bueno, vemos como las últimas semanas el precio ya parece que estuviera acunando, cerrando siempre por encima de la media de 20, y podría ser el momento de que intentara hacer un nuevo impulso, ¿no? Ya vemos que este impulso de aquí lo está consolidando en el tercio superior. Bueno, si acaba rompiendo esta zona, pues puede tener un movimiento interesante, ¿no? Y en diario, bueno, vemos igual, ¿no? Como este primer impulso se frenó en la media de 200, ¿vale? Aquí nos dio un primer patrón de compra 1, bueno, por la verticalidad de la caída, ha exigido de un retest, ¿vale? Y probablemente, pues, mañana tengamos ya un nuevo mínimo relevante creciente, ya por encima de la media de 200, bueno, y quizás pueda ser una buena ocasión para intentarlo, ¿no? Luego, ¿qué más tenía? Bueno, muy similar, ¿no? Al anterior, que es Warby Parker, igual, ¿no? Etapa 4 tremenda, aquí la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Ya, una etapa 1 y con una zona clara, ¿no? A superar, ¿no? Zona clara a superar, que la colorada activaría el movimiento fluido que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? En diario, bueno, pues lo vemos igual, ¿no? Aquí la formación de un amplio suelo redondeado, como este primer impulso se frena en medio de 200, este segundo, bueno, y tenemos ya una zona aquí clara de soporte, ¿no? Pues si el valor es capaz de reestructurarse aquí, realmente cuando esperamos que corra sea por encima de la zona de los 18,70, ¿no? Donde tiene el movimiento fluido, ¿no? Pues bueno, poco más por mi parte. Yo digo, es una lista bastante más amplia, con valores, cada uno con unas características específicas. Cuestión de que lo analicéis y seleccionéis los que más se ajusten a vuestra operativa. ¿Vale? Pues poco más por mi parte. Muy bien, Julio. Bueno, esos valores ya sabéis que son los que principalmente comentamos en el grupo Signal de Premium, que estamos, bueno, casi siempre encima de ellos. Y nada más, yo creo que ha sido un buen resumen. Recordaros que este jueves tenemos ese jueves bursátil abierto. En la plataforma tenéis la información para acceder. Y nada más, desearos un buen domingo, una buena semana. Julio, Manu, nos vemos el miércoles y luego el jueves si podéis también. Muy bien. Esta semana ración doble. Venga. Venga, Hasta luego. cuidaros. Chao, hasta luego.